Dale. Hola mis amados, Dios les bendice. Bienvenidos hoy a esta transmisión de la palabra del Dios Todopoderoso. Recordemos que estamos viendo la serie Los desiertos en tu vida. Hemos tocado 3 tipos de desiertos por los cuales el pueblo de Israel tuvo que cruzar en la península de Sinaí para llegar a la tierra prometida. Los mismos desiertos en los cuales cada uno de nosotros tiene que cruzarlos para que nosotros podamos llegar a la tierra de la bendición, a la tierra donde el crecimiento espiritual y la madurez nos lleva a obtener las bendiciones del Dios Todopoderoso y cada una de sus promesas. Así que mis amados, estamos viendo el desierto del Sinaí. El día domingo 18, nosotros estuvimos compartiendo acerca de la primera parte del desierto del Sinaí. El desierto de Sinaí representa un camino espinoso. El desierto de Sinaí es un camino lleno de problemas. Es cuando a nosotros nos ataca un problema, uno y otro, y pareciera que no hay un descanso, pareciera que no hay una paz en nosotros, sino que vienen problemas tras problemas. El Dios Todopoderoso permite que cada uno de nosotros suframos o entremos en estas pruebas. La causa por la cual entramos a este desierto es de que nos hemos apartado de la lectura diaria, del crecimiento diario, de la devoción, de la oración, del conocimiento de Dios, de tener una intimidad con Él. Entonces, al apartarnos del Dios Todopoderoso, nosotros lo que estamos haciendo es entrar a un desierto en el cual será probada nuestra fe. El desierto de Sinaí es para que tu fe sea probada y para que tú puedas tomar una decisión a dónde caminar, a dónde ir. Si vas a caminar en tus propias fuerzas o vas a caminar de la mano del Dios Todopoderoso, tomado de su mano, creyendo en sus promesas, creyendo en sus palabras para restauración y para el crecimiento espiritual. Recuerda que el Dios Todopoderoso en el desierto de Sinaí le habló a Israel y le dio estatutos, preceptos y le dio las tablas de la ley, le dio los mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que es necesario que la palabra de Dios edifique el espíritu. Si nosotros tomamos en cuenta esto que nos está diciendo el Señor, que nos ha dado sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, para que nosotros los leamos y a través de ellos escuchemos con nuestros oídos, lo bajemos a nuestro espíritu y podamos amarrarnos a través de la palabra al conocimiento del Dios Todopoderoso, y esa palabra nos une en intimidad con el Dios Todopoderoso. Así que mis amados, el desierto del Sinaí es algo por lo cual el Señor te quiere hacer pasar para que tú tengas un crecimiento y aprendas a confiar en Él, que aprendas a estar en oración y en comunión con Él, porque Él lo que te quiere hacer es protegerte. Él lo que quiere hacer a través del desierto del Sinaí, verdaderamente sellarte como una gente santa, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios a precio de sangre a través de Yeshua. Y Él lo que quiere es verdaderamente confirmarte como rey y sacerdote, pero es a través del desierto del Sinaí, a través del desierto de espinos, del camino de espinos, de pruebas, tribulaciones, tentaciones, y las cuales tú las tienes que afrontar tomado de la mano de la palabra de Yahweh y de la comunión con su Santo Espíritu. Así que el Dios Todopoderoso ha derramado sobre ti bendiciones para que tú puedas crecer y madurar. Vimos el día domingo que cómo podemos salir de un desierto de pruebas constantes siendo obedientes a la palabra. Por eso Dios derrama de su palabra, derrama de su gloria a través de su palabra escrita, y le dice a Moisés que tome las tablas de la ley y le da ordenanzas, preceptos, mandamientos, estatutos con los cuales puede enseñar al pueblo a adquirir un conocimiento de Dios y puede entrar en una comunión correcta con Dios. Pero nos pide el Dios Todopoderoso obediencia para salir del desierto. También nos dice que tenemos que ser uno en Yeshua, uno en nuestro Señor Jesucristo, uno con su palabra. Recuerda, Yeshua es palabra de vida. Él es la palabra de vida. Él es los ríos de vida. Cuando nos hacemos uno a través de Él, el conocimiento del Espíritu Santo viene a nosotros y Él nos motiva a que tengamos sed y hambre de Él, busquemos de Él, tomemos de Él y crezcamos tomados de la mano de Él. Así que tomados de la mano salimos también de este desierto. El punto número 3 que tocamos el día domingo es que debemos de aprender a recibir órdenes en humildad. ¿Qué quiere decir?
El Dios Todopoderoso siempre te va a dar órdenes en el desierto. Siempre te va a mostrar sus diseños. Te va a hablar a tu espíritu cuando tú verdaderamente has sido quebrantado, verdaderamente has sido humillado, ha sido quitada la soberbia y el orgullo. Y entonces el Dios Todopoderoso, cuando tienes un espíritu humilde, vas a aprender a escuchar al Dios Todopoderoso y Él te va a dar libertad. Vemos como también el Dios Todopoderoso nos dice que debemos de aprender a confiar en Él, confiar en sus bendiciones y confiar en su protección. Yahweh se manifestó en el monte Sinaí y descendió con su nube espesa, una nube de gloria llena de rayos, en donde Él hablaba a través de la nube espesa. Pero esa nube espesa representaba la cobertura de Dios sobre la nación, sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios entendió que Él estaba derramando una cobertura sobre Israel y los estaba santificando, los estaba limpiando, los estaba preparando para que ellos pudieran recibir la Torá, para que ellos pudieran recibir la ley, para que ellos pudieran recibir sus mandamientos y entonces pudieran crecer a un nivel espiritual mayor del que ya venían aprendiendo a través de los desiertos. También el Padre Eterno, el Padre Celestial, nos está diciendo que Él nos abrazaría con sus alas y nos llevaría a los lugares, las alas de águila, y nos llevaría a los lugares donde Él quisiera, con tal de prepararnos, capacitarnos, instruirnos, adiestrarnos en su reino para hacerle frente a esta tierra y para hacerle frente a nuestros enemigos. Y desde aquí quiero comenzar con la prédica del día de hoy. Y la prédica del día de hoy es de que el Señor nos ha preparado como reyes y sacerdotes en este desierto. Ya nos ha pedido una santificación. Así que veremos en este desierto, en el desierto del Sinaí, es donde verdaderamente cada uno de nosotros como creyentes veremos la gloria de Dios, las manifestaciones de Yahweh. Así que mi amado, no sufras, no tengas temor, no te acongojes. Lo que Dios quiere es manifestarse con su gloria a través de este desierto. Aquí en este desierto Él se manifestó con rayos de gloria, con el sonido del shofar, se manifestó en esa nube espesa, se manifestó haciendo temblar el cerro, se veían llamas de fuego sobre el cerro, y es la manera en que Dios se manifiesta, haciéndote entender que Él está presente en todos los ámbitos de tu vida. Él está presente en todas las situaciones de tu vida y todas las circunstancias de tu vida. Y Él solamente está esperando a que tú te acerques. Fíjate cómo es tan importante que para ver la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que Yahweh estaba esperando al pueblo de Israel a que viniera a su presencia. El Dios Todopoderoso sí se presente primeramente y con amor, con paciencia. Esperó a que el pueblo de Israel se acercara a la montaña del Sinaí. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, con todas las manifestaciones de su gloria, te está esperándote a que tú vuelvas a Él, esperándote a que tú entiendas que no hay lugar donde puedas estar más seguro que bajo su gloria. No hay lugar donde puedas estar mejor, más bendecido, lleno de paz y de tranquilidad bajo su mano poderosa. Así que mi amado, el Dios Todopoderoso ha descendido en este desierto. Él desciende a ti de tal manera que tú tengas tiempo de acercarte, que aún en medio de tu debilidad, en medio de tu prueba, en medio de tu desesperación, Él te está esperando a que te acerques. Él se ha acercado, como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él, por su infinito amor, se acerca primero, esperando que tú te acerques a Él. Así que mi amado, ten confianza, porque en la medida que tú te acerques a Él, es en la medida que Él te está esperando con amor para darte la libertad, la sanidad y suplirte todas tus necesidades, todo lo que tú requieres. Nos conviene acercarnos al Dios Todopoderoso, pero aquel que se acerca debe de hacerlo de una manera humilde, sencilla, entendiendo que cuando recibimos la bendición del Dios Todopoderoso, entendiendo que cuando tenemos la libertad del Dios Todopoderoso y Él ha descendido con los dones de su gloria, manifestándolos en nosotros, nosotros tenemos que regresar el favor a través del servicio. Y no es porque el Señor no lo pida, sino simplemente que a través del servicio que nosotros damos al pueblo, a la nación, a los hermanos, es en la medida que hacemos crecer el reino de Yahweh, y es en la medida donde estamos testificando que el Dios Todopoderoso Yahweh está habitando dentro de nosotros,
y por el poder de la palabra de Yeshua nuestro Señor, nosotros manifestamos ese amor a todo aquel que está alrededor nuestro. Y dice la palabra que estamos leyendo Éxodo, dice la palabra en Éxodo versículo 9, el capítulo es, Éxodo 19, 9. Éxodo 19, 9. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Dios Altísimo. Y permítame llegar ahí. 19, 9. Dice el Dios Todopoderoso así. Dijo Adonai a Moisés: mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Adonai las palabras del pueblo. El Dios Todopoderoso quiere hablar por medio de sus profetas, quiere hablar por medio de aquellos que están en una intimidad con Él, con gente santa. El Dios Todopoderoso quiere también hablar contigo, quiere expresarse en ti. El Dios Todopoderoso se manifestó en el Sinaí para que tú pudieras escucharle, para que tú pudieras entender que Él es bueno, que Él es misericordioso y lo que quiere es lo mejor para ti. Vemos cómo Moisés comunicó a la nación que aceptaran la Torá, que aceptaran la ley. Y Dios le dijo que hablara, que iba a hablar a través de esa nube espesa, para que todos supieran que hay profeta en su tierra, para que todos supieran que el escogido, el elegido como profeta para guiar a la nación de Israel era Moisés. Y entonces entendieran todos los eruditos y toda la nación, todos los príncipes de Israel entendieran que Moisés había sido escogido y que le iba a hablar el pueblo, a través de Moisés le iba a hablar al pueblo. Y también para que esto sirviera de testimonio, que en las futuras generaciones de profetas, el Dios Todopoderoso estaría hablándoles a los profetas para que estuvieran bajando los diseños del cielo, para que el pueblo de Dios pueda caminar de una manera correcta, en justicia, en amor, en paz y bajo la obediencia al Dios Todopoderoso. Vemos que las generaciones futuras quedó plasmado lo que el Dios Todopoderoso hizo a través de Moisés, de estarle hablando y que el pueblo oyera. Aquí no hay ninguna equivocación. Esto quedó confirmado por más de 3 millones de personas en las cuales escucharon la voz de Dios. Esto fue real, esto no es una fábula, no es un cuento, no es un invento como dicen muchos ateos. Vemos que el Dios Todopoderoso Yahweh les estuvo hablando al pueblo de Israel para dirigirlos a vivir en una vida plena bajo la cobertura de Él a través de la obediencia de su palabra. Hoy tú y yo tenemos que volver a esos principios, obediencia a la palabra, y podremos estar escuchando la voz de Yahweh. Podemos estar escuchando en un rema mientras estamos leyendo la Biblia. Puede venir un rema a nuestro espíritu y entender que Dios nos está hablando directamente a nosotros para traer una conversión en nuestra mente o en nuestro corazón, o cambiar de dirección para encaminarnos a lo que Dios ha establecido y podamos cumplir con el propósito de su gloria. Vemos cómo Yahweh afirma bendecirnos y escucharnos en toda necesidad y en toda oración. Dice que Yahweh nos pide limpiarnos y santificarnos para que Él pueda hablar a nuestro espíritu. Dice en el versículo 10, Adonai dijo a Moisés: ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana y que laven sus vestidos. Yahweh le está dando una orden a Moisés y le dice que todo el pueblo, toda la nación tiene que ser santificada, que toda la nación tiene que ser limpiada. Pero no solamente estamos hablando de una limpieza exterior, estamos hablando que el Dios Todopoderoso le está pidiendo a la nación que se santifique en el espíritu y que se santifique en el exterior, que viene siendo la carne y los vestidos. Yahweh le está diciendo también a Moisés a través de instrucciones que no están tipificadas o escritas en la Biblia, pero que sin embargo traen una connotación de tradición oral de la palabra a través de los sabios, a través de los rabinos, en donde ellos dicen que Dios le estaba dando la orden a Moisés de que el pueblo de Dios no podía tener en esos 3 días ningún tipo de relaciones sexuales,
que no podían estarse contaminando con chismes, murmuraciones, contiendas, pleitos, y que todo debería de estar en unidad y armonía en todo el pueblo. Que el pueblo de Dios debería de manifestar su amor, su gozo, deberían de manifestar la paz en el Espíritu y tenerse paciencia unos a otros, que viene siendo los frutos del Espíritu en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:22. El Yahweh le estaba diciendo a Moisés que se preparara a cada uno para que pudieran escuchar su voz, para que cada uno pudiera ser elevado a un nivel espiritual mayor. En este desierto es en el lugar donde Dios te va a catapultar, te va a elevar, te va a aumentar en autoridad, en gobierno, en unción, en la medida que tú obedezcas su palabra, en la medida que tú establezcas con el Dios Todopoderoso los pactos que Él ha dicho que cumplas a través del pacto, de la alianza, a través de la ley, el pacto de la ley. Si tú te santificas, si tú quieres obedecer el pacto de la ley, el Yahweh te va a estar catapultando a niveles de gloria aún mayores. Yahweh quiere que nosotros seamos santificados y estemos preparados para recibir nuevas revelaciones. Cuando Él te da la palabra y cuando tú la obedeces, vienen revelaciones nuevas a tu espíritu, que se convierten en rema a tu vida, que se convierten en un abrir de ojos para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que puedas ver las manifestaciones de su gloria y tú, a través de su Santo Espíritu, puedas manifestarlas aquí en la tierra. Que tú manifiestes lo que Dios ha manifestado en su gloria y que tú hagas las cosas mayores que hizo el Señor Jesucristo, Yeshua, por nosotros, para bendecirnos a nosotros. Él dijo que tú harías cosas mayores. Así que, mi amado, es necesario volver a los terrenos del Dios Todopoderoso, a los terrenos del Sinaí, a la obediencia, a esa paz que quiere Dios establecer contigo, esa comunión que quiere establecer contigo para derramar una mayor unción y una mayor gloria. Vemos que nos está dando a entender que tú y yo tenemos que buscar todo aquello que es contrario a la palabra de Dios que estamos ejerciendo con nuestro cuerpo, alma o espíritu. Tenemos que sacar las malas ideas, los malos pensamientos de nuestra mente. Tenemos que sacar esas emociones dañadas que están en nuestro corazón, que están impidiendo que amemos como debemos de amar. Y también, ¿por qué no? Nuestra fuerza de voluntad ha sido mermada a través de las tribulaciones, de las pruebas. Y hoy necesitamos recuperar esa fuerza de voluntad para hacerle frente a todo tipo de tentación y tribulaciones. Y para eso es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a ejercer poder sobre nosotros en la medida que donemos, en la medida que entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él haga su obra en nosotros. Vemos también la otra manera en la cual podemos salir de este desierto. Dice que Yahweh le puso límites a cada uno de los creyentes. Puso límites los cuales no podían rebasar al subir al monte Sinaí. ¿Qué quiere decir? Hasta arriba estaba la presencia de Yahweh, después venía la presencia de Moisés, un hombre que Dios se agradó en él y que permitió tener ese contacto con él. Después de Moisés venía Aarón junto con sus hijos y después los sacerdotes. Después venía todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Dios ha puesto niveles diferentes de unción. Dios ha puesto niveles diferentes de santificación. Y en la medida que nosotros vamos creciendo en santidad, va aumentando el poder sobrenatural de Dios sobre cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, la gloria va a ser para Él. Y todo lo que tú desarrolles, todo lo que tú hagas en el reino, es para la gloria a Él. No es para que tú te vanaglories. No es para que tú recibas beneficios de lo que tú estás haciendo por la obra del Señor. Es para que el Dios Todopoderoso pueda recibir la exaltación y la gloria. Y también para que el pueblo reciba los beneficios de la bendición de Yahweh. No para ti. Tú solamente eres un instrumento de Dios. Tú solamente eres un servidor del Dios Altísimo, que te has dejado moldear, que te has dejado preparar. Y así como te has dejado preparar, así puedes llegar a la altura del varón perfecto que es Yeshua Mashiach. O bien llegar a las alturas de los discípulos, de los apóstoles, o bien de Moisés, de Elías,
tú tendrás el crecimiento en la medida que tú te quieras santificar, en la medida que tú le obedezcas al Padre. Y esa es la medida que Dios te va a bendecir. Vemos cómo en el versículo 11, Él está diciendo, y estén preparados para el tercer día. Dice, porque el día tercero descenderá Adonai a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Deslinda el contorno de la montaña y di, guardaos de subir al monte y aún tocar su falda. Todo aquel que toque el monte Sinaí morirá. Todo el que toque el monte morirá. Así que el Dios Todopoderoso, Yahweh, está permitiendo un nivel de santificación en tu vida. Y en la medida que tú te santifiques en ese nivel que te ha puesto, te santifiques y obedezcas, pasas al siguiente nivel. Y así vas subiendo de niveles hasta alcanzar el propósito de la gloria de Dios que Dios destinó en tu vida. Así que, mi amado, tú tienes un propósito, tienes un llamado delante de Dios. Y muchas de las veces no lo hemos cumplido porque no hemos entendido el nivel de la santificación. No hemos entendido que tenemos que limpiar nuestras vestiduras, tenemos que limpiar nuestro espíritu para poder seguir creciendo. Queremos crecer con lo que hemos aprendido, queremos crecer con las victorias pasadas, pero así no es en el reino. Cada día es una victoria, cada día es una conquista, cada día es una batalla, cada día entras en una contienda espiritual. Y si tú no te amarras de Dios en la comunión, en la oración, en la lectura de la palabra, tal vez ese día lo pierdas. Tal vez esa batalla de ese día la pierdas. Y tendrás que repetir la batalla hasta que la conquistes. Nadie puede avanzar en conquista si primeramente no ha derrotado aquello que le estorba para recibir la bendición. Así que, mi amado, pongamos atención a lo que la palabra de Dios está diciendo a cada uno de nosotros. Y busquemos siempre esa santidad. Busquemos siempre avanzar y pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé la fuerza de voluntad para seguir adelante. Dice también que el pueblo de Israel recibió las tablas, recibió la ordenanza del pacto de la ley, y dice que sonó el shofar, resonó el shofar en el momento que ellos empezaron a subir al monte. ¿Por qué sonó el shofar? Porque el Dios Todopoderoso hace su presencia divina a través de los toques del shofar. Hace convocatorias santas, hace convocaciones santas. El Señor llama a su pueblo a través de toques de shofar. Y ahí es donde se manifiesta su gloria. No solamente habla a su pueblo, su nación terrenal, sino también su nación angelical. Habla a sus ángeles y habla a sus hijos para que sean convocados, para que puedan ponerse en el mismo espíritu con Él y puedan alabarle, adorarle, exaltarle y Él pueda bendecirnos. Vemos que este toque de shofar, se manifestó la presencia de Yahweh con este toque de shofar y Él hizo descender las tablas de la ley sobre Moisés para bendecir a su pueblo y santificarlo. Ahora tú podrás decir, bueno, ¿y cómo puedo santificarme? ¿Cómo puedo entrar a un proceso de santificación para crecer y poder recibir una unción mayor, una gloria mayor o un conocimiento mayor de Yeshua, de Jesucristo nuestro Señor? Pues mira, el versículo 14 dice, bajó pues Moisés del monte a donde estaba el pueblo y ellos lavaron sus vestidos. El primer punto que tienes que hacer es reconocer en qué estás fallando. En la medida que tú reconoces en qué fallas, estás prácticamente el 90% venciendo esa batalla. Te queda el 10%, pedirle la ayuda del Dios Todopoderoso, que Él descienda con su fuego santo y queme y destruye y te dé la fuerza de voluntad para que ya no peques más. El reconocer el pecado, el confesar el pecado, el pedir perdón por el pecado, el arrepentirte, el hacer teshuvah, que quiere decir volver otra vez a los caminos de Dios, eso te da la victoria, eso te santifica y te puede permitir que saques lo malo para que pueda entrar más de la presencia del Espíritu Santo para que tú estés viviendo un proceso de santidad. Por eso es tan necesario, como dice la palabra de Dios, que meditemos siempre en nuestros caminos, que meditemos de día y de noche lo que hacemos. Y todo aquello que es malvado, todo aquello que es perverso, todo aquello que está fuera del diseño de Dios, le pidamos al Dios Todopoderoso nos dé la sabiduría para que podamos tener la estrategia para romper aquellos vicios, aquellos malos hábitos que nos están apartando de la palabra de Dios. Esa pereza, esa flojera, esa comodidad,
esa cama que te impide levantarte y postrarte de rodillas buscando de la comunión de Dios. Tenemos que alejarlo, tenemos que quitar todas esas cosas para podernos santificar. Vemos cómo Moisés le dice que limpien sus vestiduras. La palabra vestiduras está hablando de una vestidura espiritual, tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Qué emociones están dañadas? ¿Qué pensamientos están lastimados? Le tenemos que pedir a Yahweh que limpie nuestros pensamientos dañados, que limpie nuestras emociones dañadas y saque todo lo malo para que Él pueda retornar al estado original que Él creó en los cielos, a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Una restauración, volver al estado original, el corazón y la mente cuando estaban en la presencia de Yahweh, y cuando hoy nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, Yeshua es nuestro Señor, entonces Él hace una transformación. Pero va a ocurrir esa transformación en la medida de la santificación. No hay transformación si verdaderamente yo no cambio mi corazón y no cambio mi mente. No puedo decir que soy cristiano cuando no quiero acatar la orden de Dios de mantenerme en santidad. No puedo decir que soy cristiano cuando verdaderamente no obedezco los mandamientos de Dios. Así que, mi amado, tenemos que permanecer en ese crecer, en ese madurar, en ese avanzar a la santidad. En el versículo 15 dice: y dijo el pueblo: estad preparados para el tercer día y absteneos de mujer. No tenían que tener contacto sexual en esos 3 días, para que solamente estuvieran en la meditación de su espíritu, de qué errores han tenido en su espíritu, de qué errores han tenido en su alma y qué pecados han tenido en la carne, para sacarlos, pedir perdón y verdaderamente ponerse en una comunión santa con Yahweh. Es lo mismo que tenemos que hacer hoy tú y yo, mantener esa comunión con Dios y mantenernos libres de todo pecado. El punto número 9 para poder salir de este desierto es que nos tenemos que entregar a las tablas de la ley, que nos tenemos que entregar a la obediencia de la palabra de Yahweh. No podemos hacer lo que queramos, no podemos hacer un abuso de la gracia. Tenemos que entender que Dios ha establecido leyes, ordenanzas y estatutos que tenemos que cumplir. Y si nosotros nos basamos a la gracia, nunca vamos a estar maduros, nunca vamos a crecer, nunca vamos a reconocer nuestra maldad. Y siempre vamos a estar prevaricando, siempre vamos a estar pecando. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con alevosía, ventaja y prevaricación. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que peca está consciente de que está pecando. Todo aquel que va a pecar está consciente de que va a hacer algo malo. Y entonces quieren abogar a la gracia en medio de su pecado. Así no se puede. Una vez que tú conoces la ley y caes en pecado porque así lo quisiste, no hay gracia que te salve. La gracia solamente es para el arrepentido, para aquel que verdaderamente cayó en un estado de inconsciencia y pecó. Algo que no había prevaricado, algo que no había pensado y pecó. Entonces la gracia de Dios le puede restaurar cuando Él se arrepienta. Cuando Él se arrepienta. Muchos cristianos están acostumbrados a pecar en el día y pedir perdón en la noche, y volver al día siguiente a hacer el mismo pecado por el cual pidieron perdón, y así se la pasan. No hay justificación y ahí no puede haber gracia. Tenemos que enderezar nuestros caminos y voltear nuestros ojos a Dios para estar viviendo en la santidad plena y completa que Él nos exige, que Él nos pide, para podernos estar derramando de su gloria y de sus bendiciones. Dice en el versículo 16: al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Vino aquí el día de la revelación, vino aquí donde fue anunciada la gloria de Dios y donde Él está estableciendo a través de las tablas de la ley, está estableciendo un orden divino, una manera de caminar en santidad de su pueblo, escogido, apartado. Por eso dice el Señor Dios Todopoderoso que te aparta del mundo. Y vemos hoy en día que muchos cristianos no han sido apartados del mundo, siguen viviendo en el mundo, con los deseos de la carne, con los deseos pecaminosos del alma, pero no están dentro de la presencia del Espíritu y no han querido transformar sus vidas. Cristianos de 20, 30 años que siguen viviendo de una manera
normal, como si estuvieran en el mundo, no sirviendo al Dios Todopoderoso, no siendo un testimonio o un ejemplo verdadero de cristianos, no manifestando el amor o la unidad con los hermanos, creyendo y pensando que a través de estar en sus casas ya cumplieron con estar con Dios, cuando Dios nos ha llamado a congregarnos para manifestar unos con otros los dones del Espíritu Santo para bendecir a la iglesia, para bendecir a la quejilá, para bendecir a la asamblea o a la congregación. Entonces, Dios pone en ti bendiciones, dones, talentos, aptitudes, cualidades, no para tu beneficio propio, que sí los puedes utilizar para ti, pero lo principal es para que bendigas a los demás, a tus hermanos, aquellos que tienen un crecimiento menor al tuyo, para que tú los vayas ayudando a crecer y a madurar, a avanzar en el reino. Vemos cómo entonces vino esta revelación a través de truenos, a través del sonido de la trompeta, a través de humo, de fuego, y descendió la presencia de Yahweh. Así es como Dios quiere descender contigo. Cuando estamos hablando de fuego, es un fuego consumidor que puede apagar y destruir toda obra maldita de pecado. Cuando estamos viendo al Dios Todopoderoso que desciende en humo, es la cobertura que Dios pone sobre tu vida para que seas escondido de toda obra malvada y perversa que se levante en contra tuya. Cuando vemos que están los relámpagos cayendo, es que Dios está hablando a su pueblo, está hablando a su espíritu y está haciendo temblar a tus enemigos. Todas las naciones de la tierra, cuando estuvo esta manifestación de Yahweh en el monte Sinaí, todas las naciones de la tierra temblaron, todas las naciones de la tierra temieron. Nadie se podía acercar al monte Sinaí, solamente el pueblo de Israel. Todos tuvieron miedo. Por eso el Dios Yahweh desciende con truenos para hacer temblar a las naciones, para hacer temblar a tus enemigos. Amén. El momento trascendental, este fue el momento más trascendental de la humanidad. Aquí es donde se proclamaron, entonces, como te dije, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el otro nivel cuál es el otro, lo otro que podemos hacer para salir de este diseño de desierto? Dice que los sabios manifestaban 4 niveles distintos de santidad, o bien ellos comparaban 4 niveles diferentes de santidad y lo tipificaban con el templo de Yahweh. Así que los 4 niveles de santidad que Dios te pide están dentro del templo. Y recuerda, tú y yo somos templo de Yahweh. Tú y yo somos el templo santo donde habita ahora el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad era un templo construido, edificado con manos de hombre, pero que era bajo un diseño, bajo un modelo de Yahweh. Así que te voy a decir los 4 niveles que dicen los sabios, que dicen los rabinos, que están tipificados dentro de los 4 niveles del templo de Yahweh. El número 1, el nivel número 1, dice: el pie de la montaña, donde estaba el monte Sinaí, el pie de la montaña donde estaban parados el pueblo, correspondía al patio del templo, a la puerta del patio del templo. ¿Qué quiere decir? El templo de Yahweh estaba constituido por la puerta a la entrada del templo, que se llama la puerta El Camino. La siguiente puerta era la que estaba en el lugar santo, se llama la Verdad. Y la tercera puerta que había era cuando entrabas al lugar santísimo, que se llama la Vida. Por eso Jesucristo, Yeshua, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el pie de la montaña representa a esa puerta. No estás entrando todavía al tabernáculo de Dios, no estás entrando todavía al templo de Dios, estás afuera. Estás afuera. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel estaba fuera de pacto, estaba fuera del diseño de Dios. Muchos se decían israelitas, muchos se decían confiar en Dios, pero estaban fuera. Estaban afuera de la puerta del camino. Todavía no tenían un entendimiento de lo que era la revelación de vivir bajo la palabra, de vivir bajo la ley, la palabra divina. Tú no puedes decir que no quieres la ley, porque la ley es Jesucristo.
Jesucristo está manifestado en la ley y Jesucristo va a reinar con ley. Entonces, ese pueblo estaba fuera del diseño del tabernáculo. Necesitamos entender que este es un nivel de santidad casi nulo, donde la presencia de Dios no se manifiesta. Y muchos están viviendo así como cristianos. No quieren un compromiso mayor en Cristo. No quieren vivir un compromiso de santidad. No quieren vivir un pacto de obediencia al Dios Todopoderoso. No están recibiendo la gloria de Dios. No quieren recibir las manifestaciones de Dios. Se conforman con las migajas. El siguiente nivel de santidad viene a ser lo que es la montaña. Y la montaña, ya no estoy hablando de la falda, estoy hablando de la montaña, el inicio de la montaña. Vemos cómo ahí representa al patio interior del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Esos hombres que han decidido caminar por fe, en obediencia a la ley, en obediencia a la palabra de Dios, han entrado por la puerta que es el camino. Han entrado por la puerta que es Yeshua. Y en esa puerta lo primero que se encuentran de frente es el altar de los sacrificios. ¿Qué quiere decir? Estas personas están viviendo bajo la obediencia y han decidido crucificar su carne. Ya no más adulterio, ya no más orgías, ya no más fornicación, egoísmos, envidias, celos, contiendas, pleitos, divisiones, borracheras, etc. Están sacrificando su carne en el atrio. Están tomando un nivel mayor de santidad. Una vez que terminan de procesar eso, una vez que terminan de reconocer los problemas carnales, pasan al siguiente, que es el habeáculo de bronce. Y ahí es donde viene la confesión a nuestra alma. Cuando nos vemos al espejo, cuando nos vemos al reflejo del agua, cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios nos está renovando, nos está transformando, nos está limpiando, lo mismo que Yahweh le pedía a Moisés que hiciera con el pueblo, que se santificaran, que limpiaran su cuerpo y limpiaran sus vestiduras. Ese lavacro de bronce es para que tú limpies tu carne y limpies tu alma. Que saques tus emociones negativas, que termines de perdonar, que perdones, que dejes de odiar, que dejes de estar resentido, amargado, que dejes de tener celos, que dejes de tener esos problemas de angustia, ansiedad, aflicción, que aprendas a confiar en las promesas de Yahweh. Ese es el segundo nivel de santidad. El tercer nivel de santidad es cuando entran a la puerta donde se llama verdad, donde empiezas a conocer verdaderamente la palabra de Yahweh. No podemos entrar a niveles mayores de santidad si yo no conozco la palabra de Yahweh, si yo no conozco en intimidad la palabra que es Yeshua. Si yo no conozco la palabra que es Yeshua, ¿cómo puedo decir que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo me limito solamente a que me alimenten a través de lo que escucho? Y desgraciadamente, hoy muchos están escuchando palabras falsas y mentirosas, engañosas con doctrinas católicas romanas vestidas de evangelismo cristiano. Tenemos que acudir otra vez a la palabra de Yahweh. Tenemos que acudir otra vez a Él. Entramos entonces a ese nivel, un nivel mayor de santidad cuando entramos al lugar santo. Y en el lugar santo hay tres muebles. Al lado izquierdo está la menorá. La menorá, símbolo de la sabiduría de Yahweh, símbolo de los 7 espíritus de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de consejo, de poder, el espíritu de entendimiento, el Espíritu Santo, el espíritu del temor a Yahweh y el espíritu de inteligencia. Es la manera en que nosotros podemos crecer en el espíritu, entendiendo la palabra de Dios, la menorá, sus 7 brazos. Y aquí lo tengo representado a través de los 7 frutos que se dan en Israel. Esta es una menorá tipificada por los 7 árboles o los 7 frutos que Dios declara como bendición para la nación santa. Después de que uno adquiere el conocimiento de Yahweh, entramos a una comunión íntima con Él. Entramos a una intimidad con Él a través del pan y el vino.
Aprendemos a ser uno mismo con Él. Cuando nosotros comemos de Él, ¿qué quiere decir? Aprendemos de Él, nos nutrimos de Él. Cuando nosotros estamos viviendo una transformación a través de su sangre nos limpia, su sangre nos redime. Hay 23 cosas que la sangre de Yeshua hace en ti, cristiano, hace en ti, a mi amado. 23 cosas. Pero si tú no investigas, ¿cómo vas a poder recibir esas bendiciones que es la sangre de Yeshua? 23 cosas que te van a bendecir. Cuando tú te alimentas de Él, te nutres, creces en el Espíritu, porque sabes perdonar, porque sabes pedir perdón, porque sabes reconocer tus errores, porque el Espíritu de Dios te muestra en lo que estás mal y tú mismo te corriges, porque estás comiendo y bebiendo de Cristo Jesús, de Yeshua. Vas y volteas al altar del incienso, en donde verdaderamente ya te has convertido en un hombre justo. Y dice la palabra que el hombre justo, todas sus oraciones, Dios las escucha y Dios las hace, las lleva a cabo. La oración del justo puede mucho. Pero no solamente es tu justicia porque te has santificado, porque estás viviendo un proceso de santificación, sino porque ahí el Dios Todopoderoso, Yeshua, está actuando contigo en oración y se ha unido contigo a través de la cena, a través del pan y del vino. Se ha unido contigo, se ha hecho uno en cuerpo, alma y espíritu contigo, y entonces Él, Yeshua, el Espíritu Santo y tú se convierten en una oración agradable y perfecta delante de Dios. Se convierte que el incienso, la mirra, la calacia, ahora están recibiendo por el fuego del Espíritu Santo, están subiendo tus oraciones con olor fragante, agradable, y están entrando ante la presencia del Padre. Y el cuarto nivel de santidad que todos debemos de anhelar, que todos tenemos que buscar, es estar en la presencia de Dios. Es estar en la habitación santa, es estar con Él, ser verdaderamente la esposa, porque solamente la esposa va a entrar a la habitación, solamente la esposa va a ser la que se case con el Cordero, no el 100% de la iglesia cristiana que se dice y se cree. Esa es una mentira. Solamente se van a hacer la esposa aquellos que se santifiquen, aquellos que han pagado el precio de la santificación, aquellos que están comprometidos a ser obedientes a la palabra de Yahweh. Esa va a ser la verdadera esposa y la única esposa. Todos los demás podrán ser los invitados o los familiares de la novia. A lo mejor a ti te toca estar en el lugar santo, o te toca a ti estar en los atrios, o te toca estar afuera como el colado de la fiesta. Pero solamente la esposa es aquella que está sin mancha, sin arruga, sin contaminación, aquellos que se están preparando en santidad. No estoy diciendo que sean perfectos, entiéndelo, pero sí están comprometidos a ser cada día mejores. Y eso es lo que tú te debes de motivar, a ser cada día mejor para que puedas entrar al lugar santísimo, al cuarto nivel de santidad, en donde el espesor de la gloria de Dios, en donde la nube de gloria de Dios, en donde el humo del incienso agradable se hace una nube, y entonces entra la presencia de Dios, y en esa nube de gloria está la presencia de Yahweh. En esa nube de gloria es donde Dios te habla, donde Dios te dirige, donde Dios te consuela, donde Dios te protege. Y es algo que tenemos que anhelar todos. No hay necesidad de estar pasando por cada uno de los desiertos si nosotros somos obedientes, si nosotros buscamos el rostro de Yahweh, si nosotros estamos siendo entendidos que necesitamos aprender de su palabra divina. El punto número 11, por lo cual podemos salir de un desierto, es que tenemos que venir a la presencia de Yahweh, que tenemos que buscar esa presencia, que tenemos que ir al llamado de Yahweh. El Espíritu de Dios siempre te llama a hacer lo mejor. El Espíritu de Dios siempre te está llamando celosamente a que tengas una intimidad con Él y con tu Padre Celestial. Pero a veces los afanes de la vida, la falta de organización en el tiempo del cristiano, del creyente, le impide estar en comunión correcta con Dios, con tiempos adecuados con Dios, no a las carreras, mi amado, con tiempos adecuados.
con tiempos adecuados buscando su rostro. El versículo 17 dice: entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Mira, yo quisiera tener a mi lado a alguien que me estuviera arreando como si fuera un burrito o un caballo, arreando para que hiciera las cosas de Yahweh, pero no lo tengo. A través del Espíritu Santo me llama a que yo busque su intimidad, pero no me arrea, sino que me susurra al oído, me toca y me acaricia para que venga su presencia. No me obliga, no me obliga. Arrear quiere decir alguien que me obligue a ir. El Espíritu Santo no obliga. Sí te dice, sí te susurra, pero si tú no le haces caso, Él se apaga. Él se apaga y deja de hablarte. Y entonces es la carne la que empieza a gobernar. Deja que el Espíritu Santo toque. Deja que la presencia del Espíritu de Dios te esté llamando, pero sé obediente, acércate. Entonces vino el Dios Todopoderoso al encuentro de su pueblo en el monte Sinaí por amor, por amor. Dios siempre por amor te va a buscar. Dios siempre por amor estará esperando que tú hables con Él. Estará esperando que tú clames a Él y entonces Él vendrá a ti. Pero necesitas hablarle. Aunque te sientas débil, aunque te sientas cansado, aunque te sientas abatido, desesperado, en depresión, enfermo, búscale. Aún en medio de tu debilidad, Él va a estar. Y como dijo Pablo, en medio de mi debilidad, el Señor se perfecciona. Cuando tú eres débil y clamas a Él, Él viene con toda su gloria para levantarte y fortalecerte. Pero hay que clamar. Aunque estés en medio de la aflicción, del tormento, aunque no tengas voz casi, pero háblale y Él vendrá. Él vendrá, Él es bueno y va a venir. Dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Adonai había descendido sobre él en el fuego. Subió el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. Al sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Fíjate, Moisés hablaba y Dios respondía a cada una de sus oraciones. Dice la palabra que Moisés estaba clamando, Moisés estaba exaltando, estaba glorificando a Dios, y cada vez que Moisés glorificaba a Dios, ¡pum!, descendía el trueno, descendían los relámpagos, había más humo, más fuego. El Dios Todopoderoso siempre va a contestar la oración de un santo, la oración de un justo. Dios siempre va a reconocer a aquel que es justo. Y Dios siempre va a descender en ayuda del justo, para librar al justo de todo mal. Así que, mi amado, si hasta ahora no has recibido contestaciones a tus oraciones, tal vez sea porque no estás todavía en justicia, o tal vez porque no has querido dejar ese pecado que vienes arrastrando de con tiempo. El Señor te ha hablado una y otra vez, pero tú no has querido dejar ese pecado. Dios no te va a sacar de ningún desierto mientras tú no dejes esa maldad. Una vez que dejes esa maldad, el Dios Todopoderoso vendrá en tu ayuda y te sacará de todo desierto, mi amado. Déjate tratar por Él. Los desiertos son buenos, porque el propósito del desierto es perfeccionarnos en obediencia, perfeccionándonos en santidad. Vemos cómo estos 10 mandamientos fueron dados en las tablas de la ley, como tú lo conoces. Pero la realidad es que antes de darlos en las tablas de la ley, Dios estaba hablando al pueblo y les estaba diciendo: mandamiento número 1, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu amor, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y ¡pum! Dice la palabra, dicen los rabinos, dice las enseñanzas de tradiciones orales, que cuando Dios hablaba, el alma de los hombres era desprendida, porque era tanta la santidad, era tanta la gloria de Dios, que el alma se desprendía e iban a dar lejos de ellos. El pueblo de Dios solamente pudo soportar 2 mandamientos, solamente pudo escuchar 2 mandamientos, porque en cada mandamiento, ¡pum!, se desprendía el alma, y era tanto el temor que sintieron, porque no estaban en una verdadera santidad. Recuerda, estaban fuera de la puerta
Tenían que entrar verdaderamente a la santidad, pero ellos estaban fuera de la puerta. ¿Qué quiere decir? Todavía no estaban tan convencidos de querer alinear su vida a los mandamientos de Yahweh. Entonces le dice el pueblo de Dios a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Mejor ya que Dios no nos hable. Que Dios no nos hable. Mejor dínoslo tú. Mejor que Dios te hable a ti, Moisés. Y entonces tú dímelo a nosotros. Hoy mucho pueblo de Dios está así. No quiere que Dios les esté atormentando, diciendo o bien que les hable, porque tienen temor de que Dios se enoje con ellos y sean quemados o sean destruidos a causa de sus pecados. Y prefieren que les esté hablando un sacerdote, un pastor, un ministro. Necesitamos entender que Dios te quiere hablar a ti. No necesitas intermediarios. Dios te quiere hablar a ti. Pero para poderte hablar a ti necesitas tú entender que tienes que entrar al pacto de la ley, a la obediencia de sus mandamientos. Y entonces cuando entras a la obediencia de sus mandamientos, Él entonces va a hablar a tu vida. Así que mi amado, tienes que volver a los caminos de Yahweh y tienes que permitir que Él te hable. No te conformes con que te hablen los mensajeros. Mejor que te hable el Rey de Reyes, Yeshua. Es mejor que el Dios Todopoderoso, que es amor, infinito amor, te hable. Porque el hombre puede ser duro. El hombre puede ser cruel. Pero Dios siempre te va a tratar con amor. Yahweh siempre te va a tratar con amor. Yeshua en su infinito amor te va a cobijar con abrazos de amor y te va a enderezar con amor. Así que busquemos que nos hable el Rey y no los hombres. Dice, Moisés habló y para posibilitar que lo oyeran, Dios respondió dándole una voz alta. Entonces fíjate cómo el pueblo de Dios le dice: Moisés, ya que no nos hable Dios, háblanos tú. Imagínate un hombre en la cúspide, bueno, no en la cúspide, sino en la parte alta de la montaña, porque en la cúspide estaba Yahweh. En la parte más baja de la cúspide estaba Moisés. ¿Cómo un hombre con una voz normal puede hablarle a una multitud de 3 millones de personas en un desierto? Es imposible. Pero dicen los sabios, los rabinos, que Dios le dio un poder amplificado en su voz, que todo el mundo escuchaba en su corazón y en sus pensamientos todo lo que Moisés hablaba. Todo lo que Dios le decía a Moisés y Moisés hablaba, ellos estaban recibiéndolo en su corazón y en su mente. Así trabaja el Espíritu Santo. Te habla a tu corazón y habla a tu mente con pensamientos. Así que déjate tratar por Él. En el versículo 20 dice: Adonai bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Adonai a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Dios desea que cada hombre, que cada creyente suba a la montaña, suba de nivel espiritual. Y la única manera de subir en un nivel espiritual mayor es la obediencia. La obediencia. No hay otra manera de crecer en el espíritu si no es por la obediencia. La gracia no te va a hacer crecer espiritualmente. Solamente te va a hacer crecer la obediencia. ¿Y la obediencia a quién? A la palabra de Yahweh. ¿Seguimos viviendo bajo ley? ¿Seguimos viviendo bajo ordenanzas? ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos? Y no serán abrogados nunca. Por lo tanto, mi amado, sube de nivel. No te conformes donde estás. Sube de nivel. Porque el propósito creado en Dios en cada uno de nosotros es que subamos de nivel. Que aprendamos a conocerle cara a cara. Cara a cara. Que estemos totalmente desnudos delante de la presencia de Dios y no haya nada de qué avergonzarnos. Nada de qué avergonzarnos, mi amado. Así que mi amado, santifícate. Tienes los medios para buscar tu santidad. Tienes los medios. Dios estableció medios. Dios estableció muebles, instrumentos en los cuales cada uno iba creciendo en santidad. Así que mi amado, busca de la presencia de Dios. Cuida tu vida. Cuida tu vida. Cuida tu alma. No permitas que tu alma sea atribulada, acongojada.
por las circunstancias de la vida. Dios tiene todo el control y Dios no va a permitir que mueras en ese proceso de desierto. Ese desierto es para bendecirte, para elevarte de nivel espiritual, no para matarte. Así que busca de la presencia de Dios, llénate de la santidad de Yahweh por medio del Espíritu Santo, porque es el que te va a fortalecer para que no caigas, para que no peques, para que no te apartes, para que no te apagues. No te apagues en el Espíritu. Así que en esta vida terrenal se puede vivir en santidad. Busquemos la presencia de Dios como lo hizo Elías. Y él fue arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro de fuego, carros de fuego, caballos de fuego. Busquemos de la intimidad como lo hizo Enoc, que él fue arrebatado también al cielo. Si ellos pudieron vivir en santidad y fueron arrebatados y fueron traspasados, o sea, no tuvieron que vivir muerte, tú y yo también podemos. Si es la gloria de Dios y si es la manifestación de Dios, y si Dios se ha complacido en nuestro proceso de santificación, Dios lo va a hacer. Si Dios lo hizo con antiguos, ¿por qué no lo habrá de hacer con nuevos? Así que, mi amado, en ti está el manifestar el poder de Yahweh. En ti está manifestar la santidad y ser testimonio real del reino de los cielos aquí en la tierra. Mi amado, te doy las gracias por escuchar esta prédica, esta enseñanza, y que sea de bendición a tu vida y que tú puedas crecer. Les mando un saludo a todos aquellos que estuvieron en la red, que están dando su opinión. Y quiero decirte, mi amado, que mi interés no es entrar en contienda, mi interés no es entrar en doctrinas, mi interés es enseñarte la palabra de Dios verdaderamente como es. Así que, mi amado, si hay algo que causa contienda en ti de lo que estoy diciendo, yo te pido que de favor investigues la palabra de Yahweh y tú termines convencido por Él de que lo que te estoy diciendo es real. Investiga. Si quieres, no me creas, pero investiga siempre de Yahweh. Él ha puesto su menorá para que venga la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la ciencia, la revelación, el poder, el Espíritu Santo, el temor a Yahweh, a tu espíritu. Así que tú tienes las armas para investigar, como yo he investigado y me aboco a investigar día con día la palabra de Yahweh para traerles una bendición de palabra a tu vida. Le damos las gracias a todos aquellos que nos vieron. Montserrat Maldonado, sabes que te amo, eres mi ojitos bonitos y eres una niña que aprecio mucho. Pastora Luisita, Dios te bendiga, Dios te guarde y te proteja. Eres una bendición para mi vida y desde que te conocí mi vida cambió. Dios te bendiga, mi amada. Jessica, Poncho, Carmen, Ceci, Lorena, Betty Ortega. Betty, mi amada, te necesito para extender el reino de Dios. Necesito que tu fuego sea encendido, que te levantes con esa pasión y ese fuego y que vengas otra vez a servirle al Señor. Te amamos, Betty, te amamos mucho. Espero verte pronto. Adriana, Orlando, Blanquita Ramírez, tanto tiempo de no saber de ti. Qué bueno que estás a través de las redes sociales y qué bueno que puedes encender tus redes sociales para estar escuchando palabra de Dios. Connie, Enrique Espinosa, Juan Jiménez, Diana Yepes, Pati Maldonado, Aquiles, Lorena, Margarita, Janet, Alfa, eres una bendición y eres una guerrera de Dios. Dios te ha pasado por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, por muchos tipos de problemas, un camino espinoso que es el desierto de Sinaí. Pero sé y confío que Dios te va a llevar a niveles grandiosos de gloria. Eres una mujer que estás diseñada para ser una guerrera de Dios. Te bendigo, Alfa, y también es una bendición para mi vida. María Elisa, Juan Carlos, Pastor Luciano, mi amado, eres el primogénito de este ministerio de Yahweh Nisi. Eres una bendición importante para nosotros y eres la extensión del reino de Yahweh aquí en la tierra por medio de Yahweh Nisi. Te bendigo, mi amado. Gis, qué bueno que estás aquí, no estás haciendo pasteles, mija. Te bendigo, mija, y que sea próspero tu negocio. Isabelita Delgado, Rosy Vázquez, Pastor Oscar, te bendigo, pastor, mi amado. Eres mi brazo derecho y eres una bendición a mi vida
y una bendición al ministerio Yahweh Nisi. Sigue firme, fuerte y poderoso, y Dios manifieste su gloria día a día en ti y en Cari, en mi amada hermana. José Hernández, Jorge Mancera, todos ellos les bendigo. Ignacio Castillo, Gladys Valladares, saludos a Guatemala. Gladys, Dios te bendiga. Eduardo de Mazatlán, Eduardo, Dios te está llamando y tienes propósitos de gloria. Eres un profeta de reino, eres un profeta de autoridad, pero te falta conocimiento, y es el tiempo que vengas al conocimiento de Yahweh. Sigue creciendo en tu espíritu, porque Dios va a hacer cosas grandes, no solamente en Culiacán, no solamente en Mazatlán, sino en toda la nación y en varias naciones. Así que, mi amado, tómate de la mano y caminemos, porque el llamado es a las naciones. Así que crece, fortalécete y madura en el espíritu. Alejandra Vilchis, bendiciones, mi hija amada. Saludos a tu esposo, Alejandra, deseando que tu esposo esté juntamente contigo también adorando al Dios Todopoderoso. Marisol Villafuerte Ortiz y Luz María, mi amada Luz María, te bendigo. Desde que te conocí, has sido un ejemplo para mi vida. Eres una mujer de mucha energía. Quiero llegar un día a tener esa energía que tú tienes. Así que te bendigo, mi amada. Cuídate mucho. Bendiciones también a Betina Cruz y todos aquellos que nos ven. Yahweh les bendice. Dios les ama y yo también les amo. Pero antes de decirles, voy a orar por ustedes. Padre Celestial, descienda tu gloria sobre ellos, sobre cada hijo tuyo, sobre todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor, para que vengan a ser santificados, Señor, para que estén viviendo el proceso de la santificación y que entiendan que ese proceso de los desiertos, de muchos problemas a la vez, es permitido por Dios para llevarnos a otro nivel de santidad, a otro nivel de unción, a otro nivel de gloria. Así que, mi amado Dios, Yahweh, Dios de los ejércitos, te pido que descienda tu gloria sobre ellos, que desciendan las manifestaciones de tu Santo Espíritu, mi Dios, y tú les des la revelación para salir de este desierto, mi Dios. Tomados de tu mano, bendecidos y engrandecidos por ti, Padre. Que ellos puedan ver tu gloriosa gloria, Señor, sobre ellos, las manifestaciones de tu gloria, Señor, y que ellos puedan ser levantados a los ministerios y a los propósitos de reino que tú diseñaste para cada uno de ellos. Padre, los bendecimos con toda bendición celestial y los declaramos, Señor, que están en el hueco de tu mano, mi Dios, y tú los procesas, Padre, tú los transformas, tú los convences, Padre, para vivir ese proceso de santificación. Los bendecimos, mis amados. Yahweh les bendice. Dios les ama y nosotros también. Benditos sean. Bye. Hasta luego. Bendiciones.